Bueno, hoy soy la doctora Susana Severino, colaborando con la Cátedra de Obligaciones, con la comisión del doctor Pablo Del Bustio. Y hoy nos toca hablar sobre locación, el contrato de locación, que es bueno aplicarlo al caso la sanción la reforma del código, perdón, de la ley de alquileres y obviamente reformó el código en la parte pertinente el 10 de junio del corriente año 2020. Luego de 4 años de elaboración de esta ley, que obviamente estuvo bastante en discusión, obviamente porque es un servicio habitacional que debe darse a la comunidad. Se modificó de esta forma: se obliga a pagar un mes de alquiler como adelantado, un mes de anticipo como depósito. Solo se pueden efectuar por los intermediarios, o sea, los martilleros con matrícula. No puede hacerlo ya, es decir, un abogado o cualquier otra persona que no tenga título habilitante, en este caso de intermediación. El mínimo de la vigencia del alquiler del plazo es de 3 años, no como antes, que eran 2 años. Se debe necesariamente, y es obligatorio, que se registre en la AFIP el contrato para evitar evidentemente la evasión, sobre todo los propietarios que denunciaban un monto determinado y luego en el contrato, y luego instrumentaban por otro tipo de instrumentos o institutos obviamente el consenso de otro precio que elevaba notoriamente el valor del alquiler en ese caso. Además, tenemos que saber que el monto de actualización de ese precio, de ese canon locativo, hoy es un promedio entre el salario de la persona y la inflación, obviamente como índice promedio en este caso, publicada por los órganos autárquicos aplicables en este caso al tema. Y por otra parte, un comentario que quería hacer, es que se puede solamente hacer anualmente el reajuste, no como en otras oportunidades se debe hacer semestralmente o cada 3 meses, que obviamente que perjudicaba al inquilino. Lo que quiero comentarles que sobre el tema de las fluctuaciones en cuanto a la moneda, ustedes saben bien, recuerdan, por el derecho de las obligaciones que estuvieron estudiando, la ley de convertibilidad 23928, que todas estas leyes de la emergencia económica que ustedes recuerdan que fueron dictadas en enero del 2002, diciembre, fue obviamente dejó la presidencia el doctor de la Rúa, y obviamente comienza un periodo que se llamó de emergencia económica, y bueno, se dictaron diferentes leyes. La ley que antes estaba vigente era la 23.928, que era la ley de convertibilidad, para luego en enero del 2002 corregirse la paridad con la moneda extranjera y pacificar toda la economía con la ley 25.561, ley de emergencia, y el decreto ley 214/2002, donde evidentemente nosotros ahí se hace digamos un distracto de ese concepto pétreo que teníamos en los contratos con respecto a la adecuación de las fluctuaciones indexatorias, con respecto a la no nivelación de los precios, porque obviamente estábamos discordantes en relación a la inversión, que es el bien que se está alquilando, con el precio del alquiler. En esa época se prohibió la indexación de las deudas, o sea, las fluctuaciones económicas no afectaban, en este caso, a los contratos efectuados, es decir, que era prohibido indexar deudas.
esta cantidad de años que pasaron hasta la primera administración, hasta los primeros meses de la administración del doctor Macri, que luego desapareció esa prohibición. Obviamente se veían perjudicados en este caso los locadores, porque debían pautar pautas de actualización escalonada y obviamente por periodo que debía acordar con la parte, en este caso inquilina, o sea, la parte que iba a contratar. En este caso nos vimos obviamente perjudicados, pero luego se derogó los primeros meses del doctor Macri para luego salir esta ley que ya estaba en evolución y obviamente en preparación en el Congreso, y recién se sanciona en este 10 de junio del 2020, que obviamente hace la mejora habitacional que está necesaria para muchas personas. Lo que quiero comentarles, bueno, que este capítulo está dentro del capítulo cuarto del título cuarto, desde los artículos 1187 a 1226, el contrato de locación. Concordante con el contrato de locación tenemos la ley 23.091. Y obviamente concordante con toda esta temática, todo lo que ustedes estuvieron estudiando en lo que es cuando pergeñamos el concepto de consentimiento, precio de los contratos, obviamente consentimiento y en este caso objeto de los contratos. El contrato de locación en sí mismo es un acuerdo de partes mediante el cual la parte locadora, que es el propietario, le entrega el uso y goce de la cosa, que pueden ser cosas muebles registrables o inmuebles, al locador, al locatario, y con determinado objeto, es decir, determinado fin, que obviamente no pueden desviarse de lo pactado en los contratos, que sería obviamente un comportamiento que sería atípico, que sería un incumplimiento y por tal daría lugar a un desalojo posterior. Tanto el incumplimiento del precio, o sea, los descanos locativos, como el incumplimiento del objetivo contractual, da lugar, en este caso, a lo que estamos hablando, la causal de desalojo, que es un juicio que se tramita por un proceso especial dentro del Código de Procedimientos en materia civil y comercial. También tenemos que tener en cuenta que los inmuebles, que el contrato debe ser hecho por escrito. Esta es una obligación que concuerda con la ley 23.091 y debe ser obviamente estipulada en las garantías que deben darse. Por eso en las clases anteriores que yo le dicté a ustedes, hablé sobre el fiador, sobre la fianza, que son las garantías que se deben colocar en un contrato, obviamente que van a avalar la buena conducta o van a garantizar las pautas contractuales en ese contrato de alquiler. Bueno, la cosa obviamente puede sucederse el contrato de locación o por fallecimiento o abandono, en este caso obviamente del locatario. En estos casos se hace ostensible. También se puede llegar a tener la posibilidad de continuar la locación, no solamente en los casos de fallecimiento o de abandono, ¿no? Obviamente, sino también en el supuesto que haya fallecido el locatario y que haya una persona que conviviere con esta persona, con esta parte del contrato, optare, es decir, darle el asentimiento de la otra parte, el locatario, obviamente con una antigüedad de un año antes del fallecimiento.